Muy buenas tardes, hermanos amados, amigos, a todos y cada uno de ustedes, más que bienvenidos este día miércoles 15 de abril del año 2020. Estamos disponiendo nuestras vidas, nuestro corazón, para poder recibir el estudio de la palabra del Señor hoy día. Y quisiera, por favor, que me acompañaran en una palabra de oración para dejar las santas escrituras en las manos de nuestro Dios para que haya lugar dentro de nosotros. Nuestro amado y bendito Padre, te damos las gracias en esta hora por tu misericordia abundante, por tu amor, Señor, incomparable, por tu bondad, Dios mío, que es única para nosotros, Señor. Te suplicamos en esta hora que añadas bendición a nuestras vidas mientras abrimos tu palabra y permitimos, Dios, que pueda, Señor, ella llenar nuestros corazones y después, Padre, ponerla por obra. Te suplicamos, Santo Espíritu de Dios, que nos acompañes a lo largo de este estudio con tu santa presencia. Te damos las gracias en esta hora, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Como decía, más que bienvenidos este día miércoles 15 de abril. Y antes de entrar en detalle a lo que va a ser la palabra del Señor, el estudio de la palabra de Dios, para los hermanos que anteriormente, siempre han sido fieles en el estudio de la palabra del Señor los días miércoles como ahora, allá me refiero cuando hemos estado allá en los estudios en el templo. Tengo unas preguntitas. Siempre he estado iniciando, lógicamente, con una oración, como comencé ahora, pero también con unas preguntas para ver hasta dónde llega el conocimiento nuestro. Y la primera pregunta que tengo para hoy día: ¿durante cuántos años reinó Manasés en Jerusalén? Esa es la primera pregunta que tengo para hoy. ¿Cuántos años reinó Manasés en Jerusalén? ¿Qué dice usted mientras piensa? Bueno, estoy en casa disponiéndonos para el estudio. Tengo una tacita de té. Reinó durante 55 años. Y esta respuesta la encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 1. Otra pregunta: ¿quién era el padre del profeta Isaías? Por ahí quizás está un poco más cerca. ¿Quién era el papá de Isaías, el siervo de Dios, el profeta? La respuesta la encontramos en Isaías capítulo 1, versículo 1. Y el papá de Isaías era Amós. Ese libro comienza diciendo Isaías, hijo de Amós. Tercera pregunta: en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el capítulo más corto que encontramos? El capítulo más corto en todo el Nuevo Testamento, no en la Biblia, sino que solamente en el Nuevo Testamento. ¿La sabe? Las hermanas que siempre han estado ahí, yo la sé. Bueno, me imagino que ya le habrán, como decimos, atinado, ¿verdad? Es Primera de Juan, capítulo 1. Es el capítulo más cortito. Otra pregunta: ¿quién fue la abuela de Caín y Abel? A pensar un poquito. ¿Quién fue la abuela de Caín y Abel? Para eso es necesario saber quiénes fueron los padres. Y los padres de Caín y Abel fueron Adán y Eva. ¿Y quiénes fueron los padres de Adán y Eva? Nadie, porque Dios los hizo, fueron los primeros seres humanos en esta tierra. Entonces, Caín y Abel no tuvieron abuelos.
Ajá. Estará diciendo, el pastor nos está tratando de sorprender y quizás algunos de ustedes estuvieron rascando la cabeza. Otra preguntita. ¿Cuál es el capítulo? Este es súper fácil. ¿Cuál es el capítulo que habla ampliamente sobre el amor? ¿La contestó? Yo creo que sí. La tuvo que haber contestado. Porque este pasaje sobre el amor se lee en todas las iglesias muy a menudo. Y en todas las bodas, ahí casi siempre se lee. Primera de Corintios capítulo 13. Y la última. De los 10 leprosos que Jesús sanó, ¿cuántos se mostraron desagradecidos y no vinieron a Él para darle las gracias? ¿Cuántos fueron? Usted ya lo sabe. Fueron precisamente 9. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 12 al 17. Dejamos hasta aquí las preguntitas y la otra semana volvemos con más. Muy bien, vamos al estudio de la palabra del Señor este día. Y como siempre, comienzo con este pasaje del primer libro de Reyes, capítulo 18, los versículos 30 en adelante. Y dice la palabra del Señor: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló, de esto se trata, de arreglar. En el caso de Elías, arregló el altar de Dios que estaba arruinado. Y el propósito de este estudio es de que nosotros recapacitemos si es que el altar nuestro, mi altar personal a Dios, está arruinado. Si está en muy buenas condiciones, que bueno, le felicito. Pero de lo contrario, si hay alguna grieta, algo que esté mal, no esté funcionando correctamente o esté desquebrajándose, entonces a través de este estudio tenemos la oportunidad de arreglar nuestro altar personal por medio del cual nosotros nos comunicamos, nos relacionamos con Dios. Y dice la Escritura, versículo 31, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Dios y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Muy bien, el día de ahora quisiera comenzar haciendo mención pues de que hemos estado aprendiendo de que para poder ver la manifestación de Dios claramente, poderosamente, de una forma gloriosa en nuestra vida, es muy necesario hacer lo mismo que hizo Elías. ¿Qué hizo Elías? Bueno, arreglar el altar de Dios por medio del cual se iba a comunicar, y allí Dios iba a dar la respuesta, iba a contestar el clamor del profeta Elías. Recuérdese de que Elías estaba, por decirlo así, contendiendo con 450 profetas de Baal, y ellos eran los más. Elías estaba solito. Arregló el altar con esas 12 piedras, lo volvió a levantar y después clamó a Dios y Dios contestó. Entonces, la importancia es de que necesitamos arreglar ese altar para nuestra buena relación con Dios. Y anteriormente en estos estudios hemos venido diciendo, lo primero que mencionamos, la primera piedra, lo inicial, el punto de arranque, el punto de partida, el punto de la carrera que nosotros estamos llevando adelante como hijos de Dios. Todo depende de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay quienes lo tratan de hacer de una forma espontánea. No, yo le pongo esto aquí a Dios y bueno, y con eso es suficiente. No, eso lo puede hacer cualquiera, pero la fe es muy personal. Por eso digo, nuestro altar
personal. Su fe es su fe. Usted no puede pedir prestado un poquitito de fe a otra persona, a otro cristiano, a otra cristiana, no. Es usted quien tiene que ejercitar su propia fe. Y cada uno de estos elementos son muy personales. Aparte de la fe, hablamos de la humildad también. La Escritura misma dice de que el Señor exalta a los humildes, pero a los altivos mira de lejos. Continuamos en nuestro estudio y consideramos también la sinceridad. Necesitamos ser sinceros con Dios. La obediencia es muy importante para que nuestra relación con Dios fluya de una manera corrida, que no hayan obstáculos. Aparte de eso, el sacrificio, la adoración, la asistencia a la iglesia. Y la semana pasada estuvimos considerando nuestro servicio a Dios. Y el día de ahora estudiaremos la piedra número 9. Y la piedra número 9 la vamos a llamar la lectura de las Santas Escrituras. ¿Por qué será tan importante? Voy a considerar un pasaje de la Escritura también, aquí un versículo en el libro del profeta Jeremías, capítulo 9, versículos 24 dice: mas alábese, mire lo que dice Dios, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar. En otras palabras, si hay algo en lo cual nosotros podemos decir, me siento bien en mi relación con Dios, y el Señor dice que se alabe en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que yo soy el Señor, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que Él espera? Que nosotros podamos entenderle, que nosotros podamos conocerle. Yo me recuerdo de una frase cuando estudié en la secundaria, cuando se estudiaba filosofía. Se estudiaba, claro, la cuna de la filosofía allá en Grecia. Uno de esos famosos filósofos, el famoso Sócrates, hay una frase muy famosa de él que dice: habla para que te conozcan, porque por medio de nuestra habla nos damos a conocer nosotros. Basta una evangelista decía: denme 2 minutitos de hablar con una persona y en 2 minutos le digo la clase de persona que es. Sí, porque conforme lo que nosotros hablamos es cuando la gente empieza a conocernos. El mismo Señor Jesús dice de que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué clase de palabras hay dentro de mí? ¿Qué es lo que abunda dentro de mí? Son mentiras, son engaños, son artificios de trampas, mensajes subliminales que podríamos tirar con nuestra lengua también. ¿Qué es eso? Cuando nosotros hablamos es cuando nosotros nos damos a conocer con los demás. Y del mismo modo, Dios se da a conocer a nosotros por medio de su palabra. Él habló la palabra a sus siervos, los escritores de este libro sagrado. Él les dijo qué había que escribir bajo inspiración del Espíritu Santo. Entonces, para conocer a Dios necesitamos conocerle a través de su santa palabra. Por esa razón es la gran importancia de conocer la Biblia para poder tener una buena relación con nuestro Dios. Y es a través de ella en que nosotros le vamos a conocer. ¿Qué tanto Dios me ama a mí? En las Escrituras yo voy a saber cuánto Dios me ama. ¿Será que Dios da o pasa por alto, mejor dicho, el pecado? Bueno, para saber cuál es la actitud de Dios, bueno, yo voy a conocerlo a Él en su palabra. ¿Qué es lo que Él dice de esto? Porque había escuchado personas decir: sí, Dios no es tan malo, que por supuesto Dios es amor. Pero eso sí, el Señor dice en su palabra de que Él no va a dar por inocente al culpable. Entonces, su palabra nos da a conocer a ese Dios a quien nosotros buscamos, a quien nosotros
tratamos de agradar. Aparte de esto, también tenemos de que considerar, porque tristemente, mire, aún dentro de la familia cristiana, he conocido hermanos, hermanas, y esto es lo que se da. Tratan de recibir una palabra, porque como al que están viendo continuamente, por decirlo así, al pastor local, el pastor como que ya no tiene palabra para nosotros. Entonces cuando escuchan de alguien o alguien viene de lejos y viene, sí, él trae buena palabra, él me va a decir la verdad. Y quizás basamos nuestra confianza y nuestro anhelo de recibir una buena palabra de Dios por medio de otras personas. Pero mire lo que dice el apóstol Pedro cuando escribía su segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Pedro decía: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos también la palabra profética más segura. En todos los tiempos ha habido gente que han tratado pues de decir en el nombre de Dios, yo digo esto, Dios ha dicho aquí y allá, Dios me ha dicho a mí, cuando a veces Dios no ha dicho nada de eso. Pedro decía, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa palabra profética? La Santa Biblia. Aquí es donde nosotros encontramos la verdadera palabra certificada, confirmada, la palabra que nunca falla, la palabra que nunca dejará de ser. La encontramos precisamente acá. ¿Qué va a suceder en el futuro? Aquí dice qué es lo que va a suceder. Entonces, Pedro decía, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Entonces, para edificar nuestra relación personal con Dios, es importante conocer su voluntad. Y de esa manera nosotros poder conocer la voluntad de Dios, y para esto necesitamos leer la Santa Palabra. Efesios, escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, capítulo 5, versículos 15 en adelante, dice, 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Para los que ya pasamos de los 50 años, para los que ya somos abuelos, cuando echamos vista atrás y vamos a los años de nuestra niñez, si es que aún los recordamos, quizás podríamos pensar en el momento, especialmente en el Día de la Madre, que por cierto ya casi se nos aproxima. Y el Día de la Madre yo recuerdo siempre de que en la escuela pues le hacían a uno hacer alguna manualidad, alguna cosa bonita para llevarla a la mamá. Y cuando llevábamos eso, mi mamá siempre decía, aparte de eso, lo que yo más quisiera, que ustedes fueran obedientes. Sí, pero bien, me gusta lo que han hecho. Ahora, uno sabe, o uno en aquellos años sabía cuál era la voluntad de mamá. Cuando mamá decía, hoy tú te vas a encargar de esto, tu hermano de aquí, tu hermana de allá, ya sabíamos cuál era la voluntad de mamá o de papá. Ahora, en nosotros quedaba obedecer o desobedecer. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. En ella nosotros nos damos cuenta cuál es la buena voluntad del Señor. Y por eso Pablo dice, sino que seamos entendidos para saber cuál es la voluntad de Dios con relación a nosotros. ¿Por qué es tan importante entonces la lectura de la palabra de Dios? Porque ella nos proporciona a nosotros
un gran beneficio. Es un gran beneficio dedicarnos nosotros al estudio de la palabra de Dios. Voy a leer Deuteronomio capítulo 12, versículo 28. Recuerden, estamos en un estudio de la palabra de Dios y para esto es necesario ventilar versículos en la Santa Biblia. Dice Deuteronomio capítulo 12, versículo 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Yo encuentro un beneficio no solamente hacia mí, sino que la palabra de Dios, al recibirla yo y al andar en obediencia, va a haber un beneficio grande, primeramente para mí, pero también para mis hijos y para los hijos de mis hijos. Es esa la urgente necesidad que tenemos los ministros del Evangelio, los maestros, los pastores, los evangelistas, los apóstoles, los profetas, dar a conocer cuál es la verdadera voluntad justa, buena, santa y perfecta de nuestro Dios, para enseñar, para motivar, para llamar a todos aquellos a que se sometan en obediencia a la palabra del Señor. Aparte de eso, en segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 31, dice la Escritura: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Es decir, cuando el profeta decía de que el camino del Señor es perfecto, por supuesto que lo es. Y su palabra, decía, es acrisolada. Esta palabra lógicamente viene de crisol. El crisol es un recipiente donde se pone adentro el metal. En el caso podremos hablar de oro, de plata o de otros metales, y eso es traído al fuego para que el metal que está dentro se derrita. En otras palabras, el profeta lo que decía, la palabra de Dios es acrisolada, es puesta en un crisol, es pasada por fuego, porque la palabra de Dios es pura, es santa, es completa, sin mancha, sin error, sin nada malo. Por eso el profeta decía, la palabra de Dios es acrisolada. Pero aparte de eso decía, es escudo a todos los que en él esperan. Yo no sé si usted espera en Dios. Yo no sé cuál será su necesidad, cuál será por lo que usted está atravesando, pero de algo yo estoy muy seguro. Ahora, este día miércoles, en base a la palabra de Dios, de que la palabra de Dios es nuestro escudo. Ojo, no hagamos como ciertos cristianos que lo que hacen es abrir la palabra de Dios y en la puerta principal la abren y la ponen allí, como quien dicen, para que la palabra nos salve de cualquier cosa mala. No, así no funciona. Porque la palabra de Dios no es un amuleto. No es una cosa que esto, no es así. La palabra de Dios tiene que estar en su corazón, en mi corazón. Y así, entonces, la palabra de Dios nos defiende. ¿Por qué es tan importante entonces la palabra del Señor? Y para esto necesitamos abrir nuestro corazón y no solamente los oídos, porque lo que oímos ahora podemos oírlo ahora y mañana olvidarnos de eso. Nehemías capítulo 8, versículo 9. Voy a leer este versículo. Dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, estos son los que habían regresado del exilio, de la esclavitud, cuando se llevaron al pueblo de Israel y lo llevaron
los exiliaron y estuvieron allá durante 70 años. Cuando regresaron y estaban en la reconstrucción de la casa de Dios, entonces en ese momento aparece Nehemías, el gobernador, y también el sacerdote Esdras, el escriba en ese entonces, y dice, y los levitas, es decir, los sirvientes de la casa de Dios, del templo, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, esto fue lo que dijeron: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis. Escuche, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de Dios, las palabras de la santa ley del Señor. Todos lloraban cuando escuchaban la palabra. Recuerdo de que hace años en la iglesia a uno de los hermanos le dijeron en una oportunidad: usted va a leer la palabra de Dios. Y él, cuando tomó la Biblia, lo recuerdo tan bien a este hermano, me impactó lo que él dijo. Él dijo: vamos a leer la palabra de Dios. Y por ahí unos cuantos amenes se escucharon, pero sería quizá un 10% de los que estábamos. Y él volvió a decir: vamos a leer la palabra de Dios. Y por ahí sonaron otros más amenes. Después él dijo: lo que vamos a abrir no es el libro del Pato Donald, es la palabra de Dios que vive por los siglos de los siglos. Yo dije: este hermano tiene razón. Es que a veces cuando estamos, bendito Dios que hemos tenido la oportunidad de congregarnos y ahora nos toca por este medio, pero cuando tenemos la oportunidad, créanme de que uno que está al frente, a veces uno está leyendo y uno observa de que hay por ahí quienes están conversando, se están diciendo cosas, otros están rascando, viendo para arriba, para allá, sacando cosas de sus bolsas, de sus mochilas, de sus carteras, algunas señoras poniéndole juegos a los niños ahí, como que estamos leyendo cualquier cosa. Y yo digo, cuando leemos la palabra del Señor, tiene que impactar nuestro corazón. Yo aquí encuentro un pueblo que lloraba cuando escuchaban la lectura de la palabra de Dios. Como he dicho, en la iglesia tuve la oportunidad de ser llevado como alumno cuando estuve en el Instituto Bíblico. Nos llevaron a una sinagoga judía, y cuando el rabí o el rabino tomaba los rollos de la escritura, era una cosa grande, así rolliza, las tomaba, sonaban unas campanitas, y alguien de los alumnos le preguntó: ¿y por qué le ponen campanitas de adorno? Se ve bonito. Y dijo: no es un simple adorno, sino que cuando yo tomo la escritura, estos rollos, entonces las campanitas suenan. Eso es señal para toda la congregación de que guarden silencio, porque vamos a abrir, la palabra de Dios va a ser leída. Yo dije: ¡qué reverencia! Hay iglesias cuando se dice vamos a leer la palabra de Dios, hay quienes se paran y salen. Yo digo, en esta oportunidad Nehemías, el sacerdote Esdras, los escribas, los levitas, todos transmitían la palabra y la gente lloraba porque esa palabra llegaba hasta el corazón de la gente, no quedaba solamente aquí. Por esa razón necesitamos abrir nuestro corazón y no solamente nuestros oídos. Lo lindo en todo esto de la palabra de Dios, usted podría decir, quizás usted que está viendo esta transmisión, este video, diría: pero qué bueno aquellos que pueden leerla. Y yo no sé leer. Le digo: mire, he conocido dos señoras, una señora en El Salvador y una señora acá en Australia. La señora que conocí en El Salvador fue una señora que vendía comida así en las calles, salía en la esquina, ponía sus mesas, unas banquitas y hacía la comida tradicional muy propia de El Salvador, las famosas pupusas. Ella vendía ahí y la gente que iba pasando se detenían, le compraban, y eso era una señora con un vocabulario terrible.
sus impulsos daban miedo. Tenía tres hijos, una hija y dos hijos varones. Uno de esos hijos varones fue un gran amigo mío. Y yo recuerdo de que el evangelio llegó a esa casa, a esa familia. Y cuando ella se convirtió al Señor, ella dijo: yo no sé leer. Y yo quiero aprender a leer porque quiero saber qué es lo que dice este libro que dicen que es la palabra de Dios. Yo quiero leerla. Y ella aprendió en la Biblia a leerla. Porque ella decía: yo no sé leer. Acá en Australia, otra señora de visión era bastante corta y usaba unos lentes gruesos, así, gruesos, y casi no podía ver, pero se entregó a Cristo. Y la gran bendición de esa hermana, que ella dijo: yo voy a aprender a leer, porque quiero saber también qué es lo que dice acá. Y recordamos con mucho cariño a la hermana Leticia Durán, como se le llamaba popularmente, la niña Leti, aunque ya era abuelita. En buen salvadoreño se le decía la niña Leti. Una hermana con un corazón grandotote, ganadora de almas, evangelista, intercesora, y aprendió a leer en esto. Y vea lo que dice la Escritura. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Bendito sea Dios. Y si usted quisiera leer la palabra del Señor, le recomiendo un salmo. Yo le he titulado el Salmo de la Palabra de Dios. Desde que usted comience en el versículo primero hasta el versículo final, el versículo 176, usted va a encontrar en cada versículo mención a la palabra de Dios. Ahí se dice: tus mandamientos, tus preceptos, tus juicios. Es decir, todo eso se refiere a la palabra de Dios. Entre otras cosas, y con esto voy a concluir este día. Para tener entonces una buena relación con Dios, debemos amar esta palabra. En varias oportunidades en la iglesia yo he dicho: ¿cuántos se atreven a darle un beso a la Biblia? Necesitamos amar la palabra de Dios para tener una buena relación con nuestro Creador. Tomar esta palabra que llevó aproximadamente 1600 años, de principio a fin, en hacerse. Aproximadamente 1600 años. Aproximadamente 40 autores. Unos fueron pastores de animales, otros fueron gente intelectual, como el caso de Lucas, un doctor. Un gran erudito en las Escrituras, el apóstol Pablo. Él decía de que como judío, él había nacido fariseo, él era fariseo, es decir, estricto con la palabra de Dios. Aquí encontramos escritos del rey David, los salmos. Él era un pastor de ovejas. Amós, otro pastor de ovejas. Profetas, gobernadores, como el caso de Nehemías. Sacerdotes, como el caso de Esdras, con lo que iniciamos. Y esta palabra ha llevado mucha gente inspirada por el Señor y 1600 años de historia. Y ahora han pasado 2000 años después de que esto se concluyó. Ahora yo le digo: necesitamos amar esta palabra. El salmo al que hacía mención anteriormente, el salmo de la palabra de Dios,
es el Salmo 119, el salmo más largo, con sus 176 versículos. Amemos la palabra de Dios. Y si usted puede, ahí donde está, tome su Biblia y dele un beso. Amemos la palabra de Dios. El salmista decía en ese Salmo 119, oh, cuánto amo yo tu ley. Es decir, cuánto amo yo tu palabra, Señor. Todo el día es ella mi meditación. Esta es la piedra número 9. Amando la palabra de Dios, junto con los otros elementos, a las otras piedras anteriores, yo le digo, nuestro altar va a ir siendo edificado de una manera impresionante y nuestra relación con nuestro Dios, nuestra consagración será mejor. Quiero dejar hasta acá y le doy gracias por estar con nosotros hoy día y nos veremos el día domingo en el servicio para adorar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Dios. Un recordatorio, este día viernes tenemos ayuno y oración. Es importante de que estemos orando los unos por los otros para que de esta manera pues estemos cubriéndonos en oración. Además, la ventaja de estar en casa. Estemos en nuestros hogares intercediendo también por todas las personas que han sido afectadas acá en nuestra ciudad, en nuestro estado de Victoria, en toda la nación de Australia, y estar intercediendo también por las naciones que han sido duramente golpeadas. Gracias a Dios en Australia no ha sido tan severo el impacto de este virus, del coronavirus, pero aún así hay familias que están muy dolientes y es importante que oremos por ellos también. Personas que han perdido a sus padres, padres que han perdido hijos, han perdido hermanos. Intercedamos por ellos y démosle la honra y la gloria a Dios en todo momento. Que sea nuestra oración hacia el Señor, diciéndole, Señor, ten misericordia y ayúdanos. Oremos por los niños. Ya comenzaron en las escuelas, algunos de ellos, especialmente en las escuelas privadas. Oremos por los padres de familia que quizás estarán pasando apuros para darles las clases, ayudarles en las clases a sus hijos en sus hogares. Habrán padres que quizás no están tan listos para dar a conocer pues esas clases, pero digámosle al Señor, Señor, ten misericordia de todas estas personas. Intercedamos unos por otros y este viernes oremos y ayunemos. Usted sabrá hasta qué horas lo irá a hacer. Si es que usted está tomando sus medicamentos, puede tomar algo muy livianito temprano en la mañana o a la hora que usted acostumbra servirse su desayuno, pero limite a lo mínimo, lo más que pueda, tome sus medicamentos y estemos unidos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga a ustedes y a sus familias. Amén.